Bien, dar gracias a Dios también por el encuentro que tuvimos el viernes con todos los jóvenes de la iglesia de sus diferentes edades. Ahí tenemos un grupazo. Estamos hablando de misiones, estamos hablando de servir a Dios y estamos hablando de que Dios no tiene tiempo ni tiene una edad concreta. Así que Dios bendiga a ese grupo de jóvenes y puedan salir de ahí gente de corazón que sirva a Dios, llamados por Dios y enviados por Dios. Que Dios sea el que marque sus vidas y decida por ellos, ¿vale? Es importante que podemos estar orando y bendiciendo a este grupo de jóvenes. Y también que el domingo que viene tendremos el Día de la Mujer. La hermana Débora va a compartir para todos cómo recibir la paz de Dios en momentos de conflicto. Así que todos los que tengamos oportunidad de venir, estaremos aquí y la escucharemos. Ella tiene algo que enseñarnos y aliviarnos. Y la verdad que cuando escuchaba a Lauri, escuchaba a Brian, no lo hemos puesto de acuerdo, solamente teníamos la sana intención de que conocierais un poco cada mes cómo funcionan las misiones y cómo es que hay tanta gente implicada en el mundo de las misiones. Y al escuchar a Brian, pues sí, pues me he sentido muy bien sabiendo que Dios está detrás de él, como él con una sana intención ha predicado el Evangelio en tantos sitios. Y me decía que una iglesia, una fe, una vida cristiana con esa buena noticia que dar, lo decía muy bien Lauri, una misión que está en movimiento, que se mueve, que se expande y que en muchas ocasiones muchos conceptos que teníamos de misión, pues siempre lo ubicábamos lejos del sitio o muy lejos de nuestro país. Pero aquí resulta que tenemos la ONU en España y concretamente en Antequera. Decíamos la semana pasada que tenemos casi 78, casi 80 y tantas nacionalidades en Antequera. De todos los países que tú te puedas imaginar. Y cuando hablamos de misiones, la verdad es que no había hablado con Lauri, pero ese verso que ella ha leído estaba en el itinerario de lo que iba a compartir esta mañana, acerca de la importancia de anunciar, predicar y evangelizar acerca de la buena noticia. A veces tenemos la dificultad de cómo anunciar, de qué forma, de qué manera debo yo de anunciar el Evangelio. El Evangelio en una cantidad de circunstancias y situaciones muy diferentes. De ahí que nosotros necesitemos la unción del Espíritu de Dios sobre nuestra convicción de fe, que nos ayude a hablar de Jesús como esa buena noticia que todo el mundo debe de recibir. El Evangelio, que es una noticia que llega al corazón de la persona, tiene la capacidad de restaurar, de renovar y de hacerte alguien totalmente nuevo. Y que se da de una manera, yo creo que en ocasiones no del todo bien direccionada. Fijaros lo interesante es cómo comienza su ministerio Jesús. El ministerio de Jesús comienza en el río Jordán siendo investido por el Espíritu Santo, llevado al desierto por el Espíritu Santo y en alguna tratado por Dios antes de comenzar un ministerio que dura durante 3 años continuos con diferentes circunstancias, pero lo primero que le pasó a Jesús fue ser investido del Espíritu Santo, que es ni más ni menos que recibir la autoridad de Dios, el respaldo de Dios para hablar de una noticia que te va a capacitar para hablar de Jesús. Y ahí muchos de nosotros nos borramos. Yo no sirvo, yo no sé, esto no es para mí, esto es para aquel. El Espíritu Santo
nos va a capacitar para hablar en el nombre de Jesús. No para hablar de todo, sino para hablar de la obra de Cristo. Para hablar realmente de lo que la Escritura dice y expresa acerca de qué es la buena noticia. Dice que Jesús, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, le abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Y lo mandó a hablar del arrepentimiento de pecados. Y les dijo, esperaos aquí hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Sí? Hasta ahí que eso lo tenemos. La importancia de ser investidos por Dios, autorizados por Dios, a todo tipo de personas para hablar del Evangelio. El Evangelio que lo único que tiene es la intención de Dios de reconciliar al mundo con Dios por medio de la obra de Cristo. Así que lo primero que tenemos que aprender para evangelizar es entender las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura de Cristo? Que es el enviado de Dios con la capacidad de reconciliar a todos los que no tenemos en cuenta a Dios y reconciliarlos con Dios. Tenemos que entender eso, estar convencidos de que eso es primeramente una experiencia en nosotros mismos. ¿Qué es Dios por medio de Cristo en mi vida? Es mi Salvador, es el que ha perdonado mis pecados, es el que ha renovado mi corazón, es el que me ha restaurado. ¿Es Cristo eso para ti? ¿Es una experiencia que tú has tenido con Dios donde Dios te ha hablado y te ha hecho reconciliarte con Dios? Sí. Dice que cuando eso ocurre, el Espíritu Santo desciende sobre tu vida y te da la capacidad de poder hablarle a los demás de lo que ha ocurrido en ti. Por eso te inviste del Espíritu Santo. Aunque no tengas mucho conocimiento o mucha inteligencia de la Biblia, pero como vamos a ver ahora en adelante, los primeros personas o discípulos que Jesús escogió no eran muy inteligentes. Les llamaban gente del vulgo. Esta gente que son del vulgo, esta gente como hablan en esa autoridad y con ese poder. Y lo único que tenían era un simple mensaje. Cristo es el enviado de Dios, el que ha perdonado mis pecados y te digo que puede hacer una obra en tu vida. Solamente tenían eso. Fijaros lo que dice el capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿Lo leemos? Capítulo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día de hoy que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo después de muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Interesante. Cómo Dios quiere que aquellos que estamos dispuestos a hablar de esa buena noticia, no los deja desprovistos, no los deja al azar, no los deja a la inercia, sino que nos da la autoridad del cielo para hablar en su nombre. Porque no hay convencimientos que el Espíritu Santo no está en nosotros. Le podemos dar a cualquiera una cantidad de argumentos, de ideas religiosas, de formas, pero es algo imprescindible buscar a Dios en oración, acordados del tiempo de calidad con Dios, donde el Espíritu Santo te va a investir para hablar con la autoridad y el respaldo de Dios. Si no es así, es complicado. Fijaros, lo que hay en mi interior en esta mañana es esa iglesia en movimiento que tiene esa buena noticia que expresar y que anunciar,
no se puede dar de cualquier forma. No es para unos pocos y para otros no. Entonces, fijaros la cantidad de circunstancias que Jesús trata acerca de cómo entender esta evangelización que va a llegar hasta los confines de la tierra. Y hay que entenderlo porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, dice al mundo. ¿Quién está en ese mundo? Todos, ¿no? No hay exclusión de nadie. De tal manera amó Dios al mundo, pero por otra parte nos dice no améis, la Biblia nos dice no améis al mundo. Podemos entrar en una contradicción. ¿A qué verso le hago más caso o a qué verso le doy más valor? La Biblia habla de amar al mundo refiriéndose a las personas y de no amar al mundo ni los conceptos, ni las formas, ni las maneras que el mundo tiene de vivir. Pero a las personas hay que darle prioridad por encima de cualquier concepto. Así que tenemos una primera línea. ¿A dónde Dios nos envía? A amar al mundo, a las personas. ¿A qué personas? A todas, sin exclusión. Pero ahora nos van a mandar, nos van a enviar a predicar el Evangelio a un mundo que tiene diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de entender a Dios. Y en ese mundo el Espíritu Santo necesita investirnos para contactar con ese tipo de personas y expresarle cómo el Evangelio puede cambiar sus vidas. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos nuestras dificultades. Porque nosotros tenemos un lenguaje y unas formas que muchas culturas a lo mejor va a chocar con ellas. Un ejemplo, es decir, un ejemplo simple. ¿Cuántos usáis hoy en día el término tirar de la cadena? Es una vulgaridad. ¿Qué es tirar de la cadena? ¿Cómo? No te escucho. No, tirar de la cadena. Es una expresión que ya no se usa, pero hace 40 años sí. ¿Qué era tirar de la cadena hace 40 años, Mari Carmen? Eso, tirar de la cisterna. Porque las cisternas tenían una cadena. Pero ya no existe eso. Ya no podemos decir, niño, tira de la cadena. ¿Eso qué es? El lenguaje y las formas han cambiado. ¿Sí o no? ¿Quién lleva las riendas en tu casa? ¿Por qué se decía llevar las riendas? ¿Refiriendo a qué? Antes se manejaban los caballos y los carros con las riendas de los caballos, pero eso ya no se usa. ¿No? Pues de frente a nuestro estilo, a nuestro lenguaje bíblico, a la hora de llevar el Evangelio a otra gente, tenemos que revisar nuestro lenguaje, porque hay palabras que no encajan en la gente. Y nosotros tenemos que llevar un lenguaje del Evangelio que se llegue a ser entendido y comprendido. Si usamos términos teológicos tan profundos como, ¿qué te iba a decir? Anatema, pues te va a quedar colgado. ¿Eso qué es? Entonces, el lenguaje con el que transmitimos el Evangelio tiene que ser actualizado, puesto en la realidad que vivimos, sin perder la esencia que es el Evangelio, que es reconciliar al mundo con Dios. ¿Sí? Hay muchas preguntas que nos van a hacer que nosotros tenemos que estar preparados para poder contestarlas desde la Escritura. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy fácil. Capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Qué se trata en esa historia? Felipe y el eunuco, ¿no? Hay una conversación donde un hombre está leyendo las Escrituras, principalmente el libro de Isaías. Se le acerca a Felipe
y le pregunta, ¿qué lees? Pues estoy leyendo esto. Y hay una pregunta clave. Dice, ¿entiendes lo que lees? La respuesta es, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Ahí es donde nosotros entramos. Hay mucha gente que tiene conceptos de Dios, que lee la Biblia, que ora, que reza y que tiene una relación religiosa con las cosas de Dios, pero a lo mejor no entienden la situación que están viviendo. Y en la explicación entramos nosotros. Explicarle realmente en qué consiste el Evangelio. ¿Entiendes lo que lees? Y el hombre dijo, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Cuando nosotros hablamos del Evangelio no podemos expresarle argumentos propios, convicciones personales, ideas personales. Nos tenemos que limitar a hablar de la buena noticia. El resto lo hará Dios. Pero nosotros estamos acostumbrados a darle unas explicaciones tan extensas, unos argumentos tan lindos, tan amplios, que la gente se queda sin entender nada de lo que tú quieres decirle. De ahí el lenguaje que utilizamos tenemos que revisarlo, porque todo no vale, ¿vale? Entonces dice que, estando en esa actitud de oración, capítulo 2 del libro de los Hechos, estando todos juntos reunidos, dice, de repente el Espíritu Santo bajó y lo llenó. ¿Quién había ahí? 120 personas que habían oído a Jesús decirle, esperaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Eran gente toda sabia, entendida, inteligente. A lo mejor no, había gente, la mayoría no sabía ni leer. El Espíritu Santo los llenó. Y estaban en un día señalado por el pueblo judío, dentro de esas fiestas tan grandes y tan especiales que tenían, estaban celebrando el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, que era una de las 3 grandes fiestas que el pueblo judío celebraba en ese tiempo. Las fiestas de las primicias, la fiesta de la cosecha, donde los primeros frutos de la cosecha eran ofrecidos. Dice que iban a celebrar esa fiesta gente de todo el entorno alrededor de Jerusalén. Y cuando los escuchaban hablar en nuevas lenguas las maravillas de Dios, así que tampoco sería tan difícil de entender lo que estaban ocurriendo, porque estaban entendiendo que hablaban de las maravillas de Dios gente normal y corriente. Y preguntaron, ¿esto qué es? ¿Esto qué se refiere? Parece que están borrachos, esto no entendemos lo que ocurre. Dice, Pedro, un personaje muy principal dentro de lo que es la relación con Dios, Pedro era una persona que había negado a Jesús en su momento más débil. No era un Séneca. Había negado a Jesús 3 veces. No sé si el motivo, a veces lo hemos dicho, si el motivo es que le sanó a la suegra y él se fue y lo dejó allí, pero negó a Jesús 3 veces. Le negó a Jesús 3 veces. Y el día de Pentecostés, junto con los otros 120, fue investido del poder del Espíritu Santo y se levantó y dijo, esto no están borrachos, esto está en la Escritura. Había algo escrito que le hizo levantarse a decir, esto es lo que estaba profetizado en el profeta Joel. El Espíritu Santo iba a venir y se va a derramar sobre todo este tipo de personas. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Digo, para aquellos que tachan a las mujeres como que son no válidas para el Evangelio o no válidas para la predicación o no válidas para otorgar un ministerio pastoral, el Espíritu Santo las autorizó. Así que los que tenemos algo en contra de ese concepto nos tenemos que callar. El Espíritu Santo autorizó a las mujeres a hablar en el nombre de Jesús. Así que, si alguien tiene llamado, como mujer que tiene para adelante, que Dios te autoriza, sin problema, ¿vale? Y Pedro se levantó y le explicó esto a la gente, Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Pedro
habló de la Escritura. Y cuando habló de la Escritura, presentó a Jesús como el Mesías que el pueblo judío esperaba. Así que nuestra función es hablar de Jesús y hablar de esa buena noticia que representa a Jesús. Habló de una manera tan profunda que lo puso en una tesitura. Si este es el que nosotros esperábamos y no lo hemos cargado, nosotros, ¿qué solución tenemos? Y dice que fue tan fuerte la convicción de Pedro sobre aquella multitud que preguntaba, que dijeron, ¿y ahora qué haremos? ¿Habrá alguna oportunidad para nosotros? Así que la predicación del Evangelio está en llevar el mensaje de Jesús al corazón de las personas, de tal manera que ellos decidan. Nosotros tenemos una propuesta, pero no podemos decidir por la gente. Tenemos una propuesta de salvación, tenemos una propuesta de reconciliación con Dios, pero no podemos decidir por la gente. Dice que un poco más tarde, capítulo 4 del libro de los Hechos, Pedro, en esa sanidad que sufrió este hombre, dijo, nosotros no hemos hecho nada, pero dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba de Jesús. Y la gente dice, ¿y estos del vulgo, cómo tienen tanta capacidad y tanta autoridad para hablar en el nombre de Jesús? Y esa es un poco la importancia de ser investidos del Espíritu Santo para hablar en el nombre de Jesús. No somos gente que tenga esa capacidad, tenemos que acudir a Dios y someter todas las cosas a Dios para que Él pueda en alguna forma investirnos del poder de lo alto y ayudarnos. Pero para no extenderme mucho, porque el tema un poco es extenso, ¿con qué complicaciones nos encontramos a la hora de hablar del Evangelio? Yo creo que son nuestros propios perjuicios o nuestros propios argumentos. Ampliamente. Nos encontramos con la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio. ¿Os acordáis? Capítulo 10 del libro de los Hechos. Apuntarlo. Porque las Escrituras por sí mismas os van a ayudar a entender lo que yo os quiero decir de manera a lo mejor defectuosa. Pero cuando tú lees esta Escritura, el Espíritu Santo te va a llevar, te va a enseñar. Mucho más de lo que yo te voy a enseñar esta mañana. Dice que Pedro recibe una visión y el Señor lo invita a ir a casa de un tal Cornelio. Hombre temeroso de Dios que no era judío. Digo para romper aquellos lazos donde nosotros entendemos que la salvación solamente está dentro de la iglesia evangélica. Cuidado. Dios ama al mundo. En ese mundo hay mucha gente que no está aquí, pero que tiene una inquietud de estar cerca de Dios. Y Cornelio hacía sus oraciones, hacía sus donaciones, hacía sus ofrendas, y dice que su situación llegó delante de la presencia de Dios y fue escuchado. Y por otra parte, Pedro también fue tratado por Dios en oración. ¿Dónde estaba Pedro cuando Dios le estaba hablando? Estaba orando. Pedro estaba orando cuando Dios le habló. ¿Cuándo es que nosotros tenemos una oportunidad más clara que Dios trate y nos hable a nosotros, si no es a través de nuestro tiempo de calidad en oración? ¿Por qué? Porque cuando Dios trata con nosotros, se va a encontrar que nos va a hablar acerca de quién somos nosotros. ¿Qué cantidad de perjuicios tenemos a la hora de hablar de Jesús? Dice que Pedro vio un lienzo que le bajó hasta el fondo y una voz del cielo dijo, Pedro, mata y come. Y entonces el Espíritu Santo estaba tratando con sus conceptos religiosos, con sus argumentos personales. Mata y come. Yo no, Señor, porque yo jamás he comido nada inmundo, así que no voy a comer de ahí. Y los lienzos pues le estaban mostrando animales que dentro de la alimentación judía estaban prohibidos.
¿Sí? Pero cuando el Espíritu Santo nos trata y quiere enseñar algo más profundo, ¿entiendes? Llega hasta lo que nosotros estamos pensando. Hay gente que en mi mente no caben. Por ejemplo, los gentiles. En mi mente no caben los gentiles, porque esto es para nosotros. Y el Espíritu Santo tratando con Pedro. Y lo llevó hasta las mismas puertas de la casa de Cornelio, donde este hombre tenía un montón de gente convencida de que necesitaban escuchar en qué consistía el Evangelio. Pedro llegó allí y ya sabéis la frase que soltó el hombre. Si a ti te dijeran lo que Pedro le dijo a Cornelio, yo no sé si tú serías capaz de entrar a la casa. Tú sabes el asco que a mí me da entrar a tu casa. Le dijo a Cornelio, ¿sabéis el asco que a mí como ciudadano hebreo entrar a casa de un gentil? Eso es que me revuelve las tripas. No me sienta bien. Cuidado con lo que dijo, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esa es una lección para la iglesia. Si Dios ama al mundo, no hay ninguna persona que no sea, en alguna manera, bienvenida a recibir la fe. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Desde esa visión en el lienzo donde vio animales físicos, pero cuando se encontró delante de Cornelio, vio personas. Entonces relacionó su visión con las personas. ¿Cuántos argumentos negativos tenemos en nuestra mente a la hora de hablar de Jesús? Pero cuando se nos da la oportunidad de hablar de Jesús, tenemos que explicarle el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Cómo sabré yo esto si nadie me lo explica? Alguien me tiene que explicar en qué consiste esto. Aquellos hombres delante de Pedro dijo, y ahora después, ¿qué tenemos que hacer? Felipe terminó siendo bautizado en el nombre de Jesús y seguía contento su camino. Aquellos en la recepción del Espíritu Santo, Pedro, cuando le preguntaron qué tenemos que hacer, le dijo, tenéis que arrepentiros, bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de vuestros pecados y seréis llenos del poder del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que el Señor llamare. Así que la predicación del Evangelio tiene que ir acompañada de la investidura del poder del Espíritu Santo, para poder hablar con la autoridad y para poder hablar con el beneplácito y el respaldo de Dios. Si no se complica. Compartí con vosotros brevemente 4 cosas. Hay que entender que la Escritura con respecto a la obra de Jesús, buscar la unción del Espíritu Santo, explicar la noticia si alguien me la puede y sabe explicar. Tenemos la oportunidad de coger personas que escuchan por primera vez de Jesús. Tenemos personas que entienden a Dios de diferentes culturas, diferentes pensamientos. Y nosotros tenemos la oportunidad de guiarlos o de perderlos. Cuidado. Tenemos la oportunidad de encaminarlos en la fe de Jesús. Importante. Tenemos que aprender a derribar barreras. Aunque no queramos reconocerlo, los evangélicos tenemos muchos argumentos equivocados. Muchas barreras que hemos subido. Y eso, si no tenemos un tiempo de calidad con Dios, esas barreras no se van a romper. Para muchos de nosotros el argumento es principal o primero que las personas.
Jesús y la mujer samaritana. Conocéis el conflicto, ¿no? Mi gente de Samaria dice que aquí es donde tenemos que adorar, pero tu gente dice que allí. Para muchos de nosotros los argumentos teológicos son más importantes que las personas. Si no aceptas lo que yo pienso, tú no tienes cabida aquí. Pero Jesús tiene la importancia en la persona, no en la letra. Esto es duro para nosotros, porque no podemos dejar de entender que hemos sido estructurados en un formato, en unas maneras, en unas ideas que para nosotros son principales. Pero Jesús dice que él vio necesario ir al territorio de Samaria. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, pero Jesús vio necesario pasar por allí. Seguramente entendería o discerniría que había allí una mujer con la intención de escucharlo. Fijaros qué interesante. Esa mujer escuchó a Jesús. Tuvieron una conversación muy intensa y muy profunda entre los dos. Jesús le dijo a la mujer en qué consistían sus circunstancias. Fue tan convencida a la ciudad de Samaria, hablando y diciendo: he encontrado al Mesías, he encontrado al Mesías. Y evangelizó toda su región, a un territorio y a una zona donde nadie quería entrar. Eso es romper barreras, eso es derribar muros. Pero una vez que tú derribas un muro o una barrera, tienes que crear un puente. Tú derribas una barrera, tienes que crear un puente para que la gente decida acercarse a Dios. Tú dejas el puente extendido, deja eso ahí extendido. Si la gente entiende lo que tú le has explicado, llegará el tiempo en que entregue su vida a Jesús. Pero tú no pongas barreras, ni impedimentos, ni ningún tipo de obstáculo. Tú deja que Dios trate con las personas. A veces, todo este tipo de formas en las que hemos sido enseñados nos invita a dejar nuestras verdades, nuestros argumentos, nuestras formas, nuestras maneras, que son las que nos impiden ver la necesidad de las personas, que son las que nos impiden llegar a las personas. Por eso es tan importante que nosotros como creyentes busquemos el ser llenos del Espíritu Santo, el ser llenos de la presencia de Dios. Es imprescindible, porque en ese mundo Dios se va a revelar, te va a enseñar, te va a decir cómo tienes que tratar a las personas. ¿Cómo tienes que tratar a las personas? Las personas no son desperdicios, ni son despojos, ni son gente... No. Las personas son la creación de Dios, a la que Dios, en alguna manera, ama más que a nadie. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Que nosotros somos el especial, ¿qué? Nosotros somos el especial tesoro de Dios. Pero nosotros, o más gente... Es decir, cuando hablamos de eso no lo aplicamos solamente al grupito de santos que nos vemos los domingos aquí. Pero el especial tesoro es la humanidad, no nosotros. Nosotros somos los enviados a hablar de esa buena noticia a la gente. Por lo tanto, el Espíritu Santo trata con nosotros para quitar las barreras, las dificultades, las situaciones que para nosotros son principales, pero para Dios no. Pero para Dios no. Fijaros lo importante que es que nosotros tengamos que dejar nuestros argumentos para darle una especial atención al valor del Evangelio. El valor del Evangelio no son nuestros argumentos. El valor del Evangelio es la obra que Cristo ha hecho en favor nuestra. Nosotros no tenemos más remedio que utilizar las estrategias que vemos que otra gente, mucho antes que nosotros, usaron. Juan el Bautista, ¿qué era? Era el anunciador del que venía, ¿no?
Juan Bautista anunciaba y decía que iba a venir uno que era más grande y más alto que él, al que no era digno de desatar las correas de sus zapatos. Esa era su función. Y preparaba ¿qué? El camino para que otros pudieran acercarse a Jesús. ¿Cuál es nuestro trabajo? Preparar el camino para que otros se acerquen a Jesús. Si en mitad de ese tipo de preparación nos encontramos que nosotros somos un problema para anunciar el Evangelio, Dios va a tratar contigo. Porque tú no puedes decir, yo no tengo perjuicios, yo no tengo problemas, yo estoy limpio. Pedro se creía así. Y cuando se enfrentó a la presencia de Dios, entendió que tenía un problema con las personas. Todas las personas no le caían bien. Pero fijaros qué interesante que cuando nosotros entendemos todo esto, no es nada aislado. Capítulo 12 del libro del Génesis. Capítulo 12 del libro del Génesis. Mucho antes que todo esto sucediera, ya estaba en el corazón de Dios todas las etnias de la tierra. Lo que quiere decir que esta gente estaba probando de lo que Dios ya sentía muchos años atrás. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tenemos una buena noticia, ¿sí? Que ha sido primeramente una experiencia en tu vida. Tenemos un mandato de hablar de esa buena noticia a la gente que está fuera y lejos de Dios. Tenemos la posibilidad de enseñar esa buena noticia para que la gente la entienda. Tenemos que corregir nuestro lenguaje porque a veces hablamos un lenguaje donde no somos entendidos. Sin perder el valor de la noticia. Cuidado. No hay que predicar un evangelio light, sino hay que predicar el evangelio de Jesús. Y hay que explicarlo bien. Tenemos que buscar la autoridad de Dios para hablar esta buena noticia a la gente que necesita acercarse a Dios. Tenemos que aprender a quitar barreras y muros que lo único que hacen es separarnos primeramente de la gente y clasificar a la gente. Tenemos que entender que por encima de tus argumentos está lo que Dios piensa. ¿Sí? Fíjate lo que hace, es que este tema es largo, pero bueno, ya termino de verdad. Fíjate lo que hace muchas veces nuestras leyes religiosas. Una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué hace el religioso? Acudir a la letra. La ley dice que esta mujer tiene que ser lapidada y apedreada. Eso es lo que dice. Muchas veces nuestra religiosidad acude a la letra, porque no tenemos un argumento del Espíritu Santo para explicar lo que está sucediendo. Esta mujer tiene que ser apedreada. Y le preguntan, ¿y tú pues qué dices? Genial. Siempre que tú tengas una duda, pregúntale al Señor. Señor, tú en esta situación, ¿qué harías? Pregúntale, te vas a sorprender. Desde la perspectiva de Dios, esa mujer tenía la capacidad, la oportunidad, la puerta abierta de restaurar y de renovar su vida, de tener una nueva oportunidad de vivir. ¿Sí o no? Desde nuestro punto religioso ya la habíamos sentenciado. Hay que matarla. No podemos tener un evangelio cuando hablamos en el nombre de Jesús que no le dé la oportunidad a las personas a restaurar su vida. El evangelio no es válido. El evangelio válido de parte de Dios es la que le da la oportunidad a todas las personas, independientemente de dónde vengan o quiénes sean o lo que hayan hecho, la oportunidad de restaurar su vida. Y yo tengo que explicarle a la gente en qué consiste eso. Si se lo explico mal, lo puedo perder. Pero si se lo explico bien, puedo ganar a una persona. Jesús ganó a la mujer para la vida cristiana. Pero la religiosidad la mataba. Si tuviéramos la oportunidad de ir a la prisión,
y te encuentras allí 18.000 historias diferentes, tú dices, ¿cómo le explico yo a esta gente que Jesús está a favor suya? Pues tú dices, es que en eso consiste la buena noticia. Jesús está a favor de los pecadores, de los cuales tú eres el primero y yo el primero contigo. No nos libramos ninguno. No podemos tener una iglesia con una mentalidad de que aquí están, pues la creen de la creen y que fuera está lo más malo del mundo. No podemos tener esa mentalidad. Cristo ama al mundo, ama a los pecadores, rechaza el pecado. Yo lo aprendí de esta manera tan sencilla. Tú tienes que amar lo que Dios ama y rechazar lo que Dios rechaza. Sencillo, ¿no? ¿Qué ama a Dios? Las personas. Pues yo voy a amar a las personas. ¿Qué rechaza el Señor? El pecado. Yo voy a rechazar el pecado. Pero tengo que amar a los pecadores. No nos queda otra. Entonces, fijaros lo importante que es este mundo de las misiones. Fijaros la tarea que va a tener Jack cuando vaya a Kosovo. Una sociedad, yo creo que me equivoco, un 99,9% son musulmanes. Y ahora mandamos a un americano allí, un guiri a Kosovo a hablar de Jesús a un mundo que es totalmente musulmán. Es complicado. Debo de orar por él. Tenga habilidad, tenga palabra, tenga cercanía, tenga amistad y que en ese tipo de circunstancias Dios le pueda ayudar a hablarle a la gente de Jesús. Que le dé métodos, formas, maneras, todo eso es necesario. Pero si vamos allí a partir el bacalao, como se suele decir, a lo mejor nadie nos va a escuchar. Una cultura musulmana con un mensaje de gracia, un mensaje de restauración de parte de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, porque eso no se puede hacer. Brian hablaba antes de todo ese tipo de circunstancias que ha vivido en las selvas. Yo le decía ayer que si anulan los cocodrilos de los ríos, yo voy con él. Pero es que resulta que los cocodrilos están allí, que no hay ni peces en el río. ¿Eh? Pero ya he encontrado un compañero que le va a ayudar. Natanel dice que va a ir con él a Nicaragua a conocer a los cocodrilos en el río. Pero fijaros con la cantidad de cosas que nos encontramos. Un mundo musulmán estructurado, formado y que necesitan escuchar a Jesús. Si oramos, si una iglesia ora, ese tipo de personas se están convirtiendo en muchas ocasiones solo en sus habitaciones. Dios está mandándoles sueños, tratando con ellos y se convierten a Jesús sin que nadie le haya hablado, directamente del cielo, ¡pum! Hay muchos casos de ese tipo. Pues en esa tesitura nos encontramos. ¿Qué hacemos con la buena noticia? Hay que anunciarla. ¿Cómo la anunciamos? Explicándole las Escrituras. No llevamos una imposición, no llevamos una obligación, llevamos una propuesta de cercanía con Dios. Si se la explicamos bien, te encontrarás con las personas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que mi corazón le pertenezca a Jesús? Creer en la obra de Cristo, arrepentir de tus pecados, ser lleno del Espíritu Santo y anunciar el Evangelio. Esa es nuestra misión. Oramos y damos gracias a Dios, nos ponemos en pie. Bueno, oramos y damos gracias a Dios. Animaros para que esto que hemos compartido esta mañana sea una realidad en tu entorno, tu trabajo, con tu familia, tus vecinos, tus amigos, que sea nuestro diario vivir. Que sea lo que nos emocione, vivir nuestra fe. Padre, te damos gracias. Hemos, Señor, mencionado parte de las Escrituras, de tu forma de hacer y tu forma de animarnos, de enseñarnos, de educarnos. Y te pedimos, Señor, que tú puedas provocar en nuestros corazones esta sana inquietud, Señor, de hablar de tu Evangelio a aquellos que todavía no están alcanzados. Sean de aquí,
Señor, o estén lejos de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que esta inquietud esté en nosotros. Te pedimos que en el nombre del Señor Jesús tú levantes hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, llamados por ti, enviados por ti para anunciar esta buena noticia. Señor, gracias por habernos hecho partícipes de anunciar esto que beneficia a tantas personas. Te pedimos que en el nombre de Jesús nos llene de tu Espíritu Santo, nos revista, Señor, de tu autoridad para hablar en tu nombre. Gracias, Señor, por contar con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga y no os olvidéis que el domingo que viene nos visita Débora. Seguimos con el estudio de Santiago este jueves a las 7. ¿Vale? Que el Señor os bendiga y tengáis una buena semana.